Sí, Gene, ya empezamos. Yo ya les estuve dando un poquito el contexto del tema de salud menstrual que vamos a tratar el día de hoy. Igual, dentro de este contexto, mencionar, ¿no? El proyecto de ley que fue presentado el pasado 15 de junio por la asambleísta Joana Moreira. Este proyecto de ley, como saben, no sé si han tenido la oportunidad de revisarlo, propone que las personas menstruantes puedan hacerlo en forma digna y equitativa en condiciones de higiene y salud, es decir, que tengan todos los insumos necesarios para atender su periodo menstrual. Esta ley se plantea que sea aplicable para todo el país y que beneficie a todas las mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas menstruantes. Esta propuesta también busca establecer la gratuidad de los productos que se usan en el ciclo menstrual. El artículo 6 dice que en las unidades educativas, universidades públicas, centros y subcentros de salud y cárceles deberá haber de forma gratuita y permanente estos productos como toallas higiénicas o tampones. Para iniciar ya el diálogo, las conversaciones también con nuestras invitadas, le doy paso nuevamente a Génesis para las presentaciones. Gracias. Bueno, para tener un contexto, igual como general, en Ecuador se estima que las mujeres gastamos alrededor de $40 solo en toallas sanitarias al año, que es incluso un costo un poco bajo por todos los gastos que implican el menstruar. Y pero también es un costo que significa, es bastante importante y alto para las familias con ingresos básicos y en las que hay más de dos mujeres en las familias. Entonces, hoy también queremos abordar el tema de la pobreza menstrual, que es un término que se puede entender como la falta de acceso a productos sanitarios, educación sobre salud menstrual e infraestructura para la gestión de estos desechos. Y por eso es imprescindible hablar sobre salud menstrual. Bueno, ahora queremos dar una invitación a las compas que están hoy, que van a conversar con nosotras, que es Yairen Noriega, está Juanita Francis Bone, Dani Mora y Valesca Chiriboga. Entonces, bueno, para empezar, para empezar a conversar sobre esto, no sé si es que Vane quieres conversar, o sea, hacerle la primera pregunta o dar el contexto. Sí, Génesis, muchas gracias. Bueno, como les he estado comentando este momento, también acotar que, por ejemplo, la situación de las mujeres en zonas rurales o de las mujeres en situación de movilidad humana y las personas menstruantes, intersex, hombres trans, etcétera, es muy diferente, ¿no? Y uno de estos factores que afecta mucho es la percepción de que la menstruación es sucia o que genera vergüenza. Este punto de vista ha contribuido a que las mujeres y niñas y las personas menstruantes tengan que enfrentar restricciones durante el sangrado vaginal que existen en muchos países, sino por decirlo en la mayoría de países, a pesar de que la población de mujeres y personas menstruantes es casi el 50% de la población a nivel mundial y también aquí en el Ecuador, ¿no? El 50% de la población. Entonces, este espacio está abierto para poder compartir experiencias y reflexiones y también eh, lo que nos van a compartir las compañeras invitadas en este espacio. Pero algo también que nos ha estado generando ruido en esto, al momento de preparar este espacio, es un artículo que sacó el espacio, el Medio Cuatro Pelagatos, eh, que fue un artículo, no sé si han tenido la oportunidad de revisarlo, escrito por José Hernández, que cuestiona, que cuestiona gravemente este tema, ¿no? Que trata de ridiculizar esta propuesta de la asambleísta Joana Moreira y que piensa que presentar un proyecto de ley para las mujeres menstruantes, para que tengan una menstruación digna, es la posibilidad de que el Estado subvencione todos estos productos y él lo considera como algo ridículo. Entonces, es también un tema que queremos plantearlo porque además es un hombre que nuevamente está cuestionando este tema, que está cuestionando y opinando sobre los cuerpos de las mujeres, los cuerpos menstruantes. Y en ese sentido, más bien empezar con la primera pregunta para nuestras compañeras panelistas que están ya conectadas y empezar
preguntándoles por qué es importante hablar sobre una ley de salud menstrual y qué estándares o enfoques se deben tomar en cuenta en el proyecto de ley. Creo que empezamos con Yairen. ¿Me confirmas, por favor, Gaby? Bueno, hola a todas, compañeras, a todos, muchas gracias por la invitación. Creo que estos espacios son sumamente importantes, ¿no? Precisamente para hablar de estos temas que, como mencionabas, suelen ser no solamente invisibilizados, sino ridiculizados también por ciertos medios de comunicación, que dan cabida, digamos, a opiniones como la que tú comentabas respecto de Cuatro Pelagatos, por ejemplo, y que lastimosamente en el país no es una excepción, sino que con lo que hemos visto, ¿no? Las distintas, los últimos, los recientes acontecimientos sobre las declaraciones racistas, nos damos cuenta que lastimosamente a este país como sociedad nos falta muchísimo para lograr efectivamente una plena igualdad, ¿no? Y que sujetas como las mujeres, las personas de pueblos y nacionalidades, personas de la comunidad LGBTIQ+, seamos considerados realmente como ciudadanos y ciudadanas plenas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido este space es más que necesario para hablar de este tema, y yo quisiera, digamos, empezar diciendo que para mí este proyecto de ley responde a una reivindicación, más bien a un hecho de justicia histórica, ¿no? Creo que en este momento estamos reivindicando algo que desde siempre ha estado en nuestra sociedad, que tiene que ver con no solamente la desigualdad entre hombres y mujeres, sino el castigo que significa socialmente, digamos, entre comillas, el ser mujer, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? La violencia machista que se expresa de muchas formas, y una de ellas, digamos, como la violencia económica, y la desigualdad también a la que nos enfrentamos en este tipo de temas, no tener que nosotras asumir, digamos, estos costos de los productos de higiene menstrual, cuando debería ser el Estado el que se encargue precisamente de una u otra forma garantizar, al menos para las niñas y mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, ¿no? En general creo que es importante, pero sobre todo tener puesto como el ojo en aquellas niñas y mujeres que tienen, digamos, condiciones de vulnerabilidad. Y en ese sentido creo que la ley, digamos, es bastante completa, en tanto, digamos, por un lado busca garantizar el acceso, también se centra en la información, que es muy importante para romper con el estigma. Estaba leyendo en la tarde para preparar algunos temas que quería poner en este space, y el 39% de las estudiantes de colegio declaraban haberse sentido acosadas, discriminadas en su periodo menstrual, ¿no? En el colegio. Entonces, digamos, también el acceso a información y a capacitación también es muy importante, y es algo que está incluido en esta ley. Por otro lado, me parece también importante que, por ejemplo, el artículo número 9 habla sobre que el Estado tendrá que dar, digamos, como prioridad a aquellos productos de higiene menstrual que sean reutilizables, que sean biodegradables y demás. Y por último, un artículo que también me parece muy importante que está en esta ley es el artículo número 15, que habla de un registro institucional, que lo que va a permitir es precisamente poder monitorear cómo esta ley está impactando de forma positiva, esperaría yo, para las niñas y mujeres en este país. Entonces, creo que es muy importante hablar de estos temas, y que yo en la tarde estaba participando de un pleno en la asamblea, y el asambleísta Diego Ordóñez, ¿no? Como con lo que le caracteriza al asambleísta Ordóñez, mencionaba que hay muchos derechos, ¿no? Él decía básicamente que se han creado una serie de derechos con mucha soberbia y con mucho desprecio respecto de las reivindicaciones
que hemos tenido como mujeres, como personas LGBT, como personas de pueblos y nacionalidades. Y en ese sentido, ahí digamos, y con esto cierro para darle paso al resto de compañeras, decirles que si bien esta ley ya se encuentra en la Asamblea Nacional y ha sido socializada a los asambleístas y hemos podido revisarla, para los meses o las semanas en las cuales se vaya a llevar el debate, sí me parece muy importante que como mujeres feministas y organizaciones vayamos hablando con mucha más fuerza de este tema y podamos, como lo que nos ha caracterizado como movimiento de mujeres, poder hacer distintas campañas y llamar la atención respecto de este tema que se va a tratar, porque la verdad es que las actuaciones que yo he podido escuchar en la asamblea, la verdad es que me dejan mucho que desear de pensar que este periodo legislativo podría ser ni de cerca feminista, digamos, y en ese sentido creo que es muy importante sí, llamar la atención no solamente de los legisladores y legisladoras, sino también de la ciudadanía para que, digamos, podamos apuntar a que este proyecto de ley sea una realidad en este país y poder de una u otra forma seguir combatiendo las brechas de desigualdad que son muy fuertes en este país, ¿no? El tema de la pobreza menstrual, que es algo de lo que no se habla, pero que afecta a muchísimas niñas, mujeres, adolescentes, es algo que no podemos dejar pasar. Entonces, con eso iniciaría y luego seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias, Jairen, por tu valioso aporte, por tus comentarios. Así es fundamental y urgente tomar acciones y medidas referentes a este tema sobre la salud menstrual, que es fundamental ya tomar acciones claras y a través de una ley que pueda permitir y garantizar los derechos de las mujeres y personas menstruantes. En este momento también quiero darle paso a Juanita Francis Bone también para que nos responda la misma pregunta, porque es importante hablar sobre una ley de salud menstrual y qué estándares o enfoques se debe tomar en cuenta en el proyecto de ley. Juanita. Hola, buenas noches con todas, todos y todes. Mira, yo lo principal siempre lo ubicamos el tema de la salud menstrual desde la parte de los derechos humanos y creo que ese debería ser un ejercicio que quizás les funcione también a los legisladores y a las legisladoras porque les va a ayudar primero a ubicar la necesidad de hablar en estos momentos de qué es la salud menstrual, de conceptualizarlo. No hablar de higiene menstrual, a mí me parece terrible que la ley diga higiene menstrual cuando deberías decir estrictamente salud menstrual. Pero creo que está en proyecto y que lo bueno es que se puede corregir esos temas. Cuando algo está tan intrínsecamente relacionado con todo el tema de lo que significa el disfrute pleno de nuestros derechos, creo que es el reflejo de una deuda histórica no haberlo trabajado antes. Pero también justo todo lo que ustedes estaban comentando anteriormente sobre que se veía como una burla, que además una masculinidad tóxica lo comenta y lo hace visible a través de medios alternativos y tradicionales diciendo que no es un tema de importancia, justamente también demuestra la necesidad y la urgencia de que cuando hablemos de estos temas no sean solamente direccionados hacia las mujeres, sino que sea ampliamente puesto en escena y que se pueda conversar y hablar y dialogar en familia. Cuando empezamos a recolectar y lanzamos la primera encuesta de salud menstrual el año pasado, en medio de una pandemia, veíamos varias cosas que además nos preocupaban, empezando por cuando se lanzó este proyecto de ley, nos preocupaba mucho el que dijeran que una mujer, su gasto mensual era como de $42. Y en la encuesta realizada, las mujeres gastaban entre $15 y $25 mensuales. El usar y el decir, por ejemplo, y tuvimos varias discusiones, tanto dentro como fuera del proceso, que es cuán peligroso es hablar de cifras con esos datos y el peligro que se puede ocasionar además en la mentalidad de aquellos que están en la función pública. Porque justamente pasan cosas como estas, ¿no? Decir que no es importante, decir que ¿por qué ahora debemos hacernos cargo de eso? Y recuerdo cuando empezaron también con el tema de los preservativos. En algún momento dijeron que no eran necesarios, hasta que se insistió y se transformó en política pública en que esté la distribución dentro de los centros de salud. La cuestión acá es que siempre, y esto, ahí yo creo que también tiene que haber un proceso de reconocer todo el tema del sistema, ¿no? Siempre terminan siendo las
urgencias de las mujeres un tema de segunda. Y creo que no es que estemos en un tiempo de sensibilidades. Hola, creo que no es de pensar que no es un tiempo de sensibilidades, sino reconocer que existen deudas históricas y que tenemos las oportunidades de darles respuestas y soluciones. Y demás, pensándolo a largo plazo. Y algo antes de cerrar que quiero como que también tengamos en el ejercicio de esta conversación es que hablar de salud menstrual también es hablar de salud integral. Que cuando hablamos la gente cree que solamente es entregar toallas sanitarias, y no es eso, es pensar en que necesitas acceso al agua potable. Una investigación que realizamos en el 2020 justamente pone en evidencia que en el Ecuador las mujeres, sobre todo de las zonas de las periferias urbanas, de las zonas rurales, no accedemos a agua digna. ¿Cómo gestionas una salud menstrual integral de calidad si no tienes acceso al agua potable? No es un tema de copas o de toallas, es un tema de acceder a dignidad, a un proceso de salud menstrual digna. Una compañera Saraguro nos decía, no sirve de nada tomar medicamentos si no tienes una buena alimentación. Y eso también influye en la salud menstrual. Que la niña tenga el paquete de toallas sanitarias, pero el baño de aquella escuela que está en la zona periférica o que está en las zonas rurales no tiene puerta y no tiene agua. Como una niña de 12 años, que además tiene un ciclo quizás menstrual adelantado, etcétera, pero no lo tiene en condiciones que además le permita desarrollar su menstruación sin violencia del sistema. Entonces, como todas esas aristas que le estoy diciendo alrededor de las desigualdades, cómo influyen en una buena salud, en una buena o mala gestión de salud menstrual. Y creo que eso tiene que ser como un ejercicio también transversal de las condiciones, en los contextos que tenemos y en los que estamos desarrollando justamente nuestro proceso de menstruación. Hasta ahí. Muchas gracias, Juanita, por tu intervención y completamente de acuerdo con tu planteamiento, con tu exposición referente a la necesidad de un proyecto integral que sea, que abarque todo el tema de salud sexual, reproductiva y el tema de la salud menstrual, ¿no? Porque es como un tema aislado, como decíamos al inicio, un tema tabú que les da miedo hablar, enfrentar y confrontar este tema que es una realidad que tiene que ser tan cotidiano, ¿no? O sea, se ha complicado tanto, se ha complicado tanto este tema de no hablar de las cosas que existen, de la menstruación que existe, es más de llamarla como tal, ¿no? De la menstruación, que siempre se le pone como otros nombres para, como la regla, el Andrés, un montón de nombres que se les va dando para no llamarlo por su nombre, ¿no? Y poder enfrentar esta realidad y combatir, porque como tú decías, también es un tema de derechos humanos y así hay que tratarlo a este tema. Ahora igualmente quiero darle paso a Dani Mora para ir completando esta pregunta con nuestros panelistas. Dani, coméntanos tú por qué es importante hablar sobre una ley de salud menstrual y qué estándares o enfoques se debe tomar en cuenta en el proyecto de ley. Hola chicas, buenas noches con todos quienes nos acompañan esta noche en el Space sobre menstruación. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que estoy de acuerdo con que no debería ser higiene menstrual, pero tampoco me quedo contenta con el tema de salud menstrual. Para mí es un tema de gestión menstrual, gestión y salud menstrual. Y ya voy a explicar por qué. Antes de esto quisiera decirles un poco el contexto, a qué nos estamos enfrentando. Resulta que los productos de gestión menstrual o la menstruación, digamos, es un proceso biológico inevitable. No es un tema de voluntad, nosotros no menstruamos porque se nos da la gana, ¿no? Entonces, tenemos que asumir el costo que viene de esto que no lo podemos evitar y que a todas nos llega en algún momento de nuestras vidas. Y dicho esto, hay que tener en consideración que las mujeres, en el contexto económico, tenemos una menor participación en el mercado laboral, ganamos alrededor de un 20% menos que los hombres, enfrentamos mayores niveles de desempleo o tenemos empleos más precarios, y todo esto hace que sean obstáculos que hacen más difícil acceder a productos que nos permitan gestionar de manera correcta la menstruación. Entonces, como ya lo han dicho las compañeras antes, es un tema de justicia histórica. Llevamos
muchísimos años en las que tratamos a la menstruación como un tabú, como un tema estigmatizante del que no se habla. No ha pasado mucho tiempo de cuando las mujeres no podíamos ir a trabajar o no podíamos salir de la casa porque estábamos menstruando y éramos consideradas como impuras. Ahora todavía se ridiculiza, todavía existen muchos mitos, todavía existen muchos tabús sobre esto. Entonces, ¿por qué es necesario? Bueno, porque es una deuda histórica, porque nosotros menstruamos alrededor de 40 años de nuestras vidas y tenemos que asumir los costos en una situación económica que fue agravada por el tema de la pandemia. Mira, la pandemia del COVID-19 trajo un impacto asimétrico en las mujeres y personas que menstruan. Hemos experimentado un retroceso en la participación laboral como una caída en los ingresos, lo que ha causado que las mujeres y personas que menstruen opten por poner en riesgo su salud, accediendo a insumos de gestión menstrual que no son adecuados. En este contexto, ¿cuáles son los estándares que deberíamos tomar en cuenta? Pues mira, ya lo decía Juanita y en eso estoy de acuerdo. Gestionar la menstruación requiere ciertas condiciones que son súper importantes, ¿no? Y que deben ser previas a el proyecto de ley que busca dotar de estos implementos a niñas, mujeres y personas menstruantes. Una de ellas, por ejemplo, es el acceso al agua limpia, ¿no? Nosotros hablamos desde nuestra situación, a veces de privilegio, y pensamos que tener agua limpia es solo cuestión de abrir la llave, y no es así. Además de las instalaciones adecuadas, las instalaciones sanitarias adecuadas y limpias, ¿no? También saber que el acceso a los productos de gestión menstrual o de higiene menstrual o de salud menstrual integral no se refiere solamente a las toallas. A mí me preocupa que caigamos en un reduccionismo de pensar que basta con entregar toallas o copas o tampones y con eso ya está, ¿no? Cuando tenemos una situación económica en la que muchos hogares menstruar significa elegir qué día no comer, qué día no ir a trabajar, qué día no ir a la escuela porque no tienen acceso a estas condiciones de higiene. También no estamos hablando de que un proyecto de ley que habla de higiene, salud menstrual o gestión menstrual, no estamos considerando el acceso a la salud, por ejemplo. Tenemos que hacernos una revisión de al menos una vez al año y ver cómo estamos. Nos están considerando factores como infecciones que son tan comunes en nosotras porque justamente no tenemos el acceso adecuado a todo lo que va de la mano con un proyecto de salud menstrual integral, además de la educación sexual. Como ya lo dije, hay muchos tabús y vergüenzas alrededor de la menstruación. Además, los precios no están regularizados. Nosotros todavía pagamos impuestos sobre productos de gestión menstrual y tampoco hemos hablado de la cantidad de desechos que se producen, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad de las empresas que producen este tipo de insumos sobre este rubro que también es una cosa muy importante? Entonces, problematizar la gestión menstrual implica ponerlo en agenda pública, diseñar políticas públicas, planes, proyectos, estrategias, ¿no? De territorialización para cerrar brechas de desigualdad de género. Asimismo, implica derribar los tabúes y estigmatizaciones que las producen. La gestión menstrual es una cuestión de equidad y justicia social. Y eso voy a decir por ahora. Más adelante me gustaría que hablemos sobre el costo real de menstruar, porque como ya lo dijo Juanita, se habla de datos que, haciendo un cálculo, digamos, al ojo, no coinciden con lo que nosotros vivimos en la realidad, ¿no? Y de lo que también de las acciones que se han hecho a nivel del mundo para que este tema de justicia menstrual, de justicia social se lleve a cabo después de tantos años. Eso por ahora. Muchas gracias, Dani, por tu intervención completa y detallada y también por las reflexiones que nos hacen cuestionarnos un montón de cosas que durante muchos años y décadas y siglos nos han hecho sentir culpables por algo que es natural, ¿no? La menstruación, y cómo esta despreocupación del Estado y de los gobiernos ha seguido postergando un tema tan importante que es la salud menstrual, y como tú decías, desde un tema más amplio, ¿no? Más integral, que no solamente abarque el tema, por ejemplo, de atención ginecológica, sino ampliar mucho más todo este tema de la salud
menstrual y en general de las mujeres, del tema del acceso al agua, a implementos de salud, en comunidades, por ejemplo, y en otros países las complicaciones son súper graves porque tienen que, de hecho, los niños dejar de ir a estudiar porque no tienen para costearse los insumos, los implementos y estos temas de salud menstrual, ¿no? Las toallas o los tampones o lo que sea, no tienen ni siquiera la capacidad de adquirir estos insumos. Ahora igualmente quisiera hacerle la misma pregunta a Valesca para terminar esta primera pregunta. ¿Por qué es importante hablar sobre una ley de salud menstrual? ¿Qué estándares o enfoques se deben tomar en cuenta en el proyecto de ley? Valesca, bienvenida, por favor. Hola, buenas noches con todas y con todes. Antes que nada agradecerles por el espacio. Creo que continuar con la conversación de este tema, aunque ya pasó un mes más o menos, me parece, de la presentación del proyecto de ley, es sumamente importante, ¿no? Porque muchas veces estas cosas quedan en la polémica de Twitter o en tweets y el proyecto de ley está ahí, ¿no? Recuerdo, no sé, creo que fue hace una semana o dos tal vez, leí que Johanna Moreira, que fue la asambleísta que propuso este proyecto de ley, dijo que ya había estado aprobado en el CAL. Entonces, esto es algo que eventualmente esperaría que se debate en la asamblea, ¿no? Y por eso le felicito mucho a las compañeras y los compañeros detrás de este espacio, porque creo que es sumamente importante seguir incidiendo, ¿no? En la política pública y finalmente en los espacios de toma de poder. Y nada, a mí solo me gustaría hablar y complementar un poco todas las cosas importantísimas que dijeron las compañeras que me antecedieron. Yo creo y coincido mucho con Juanita en este tema de la integralidad frente al acceso y la aplicación de la ley. Creo que es el temor de la mayoría, y lo sentí así en sus intervenciones, de que esta ley quede solamente en la distribución cada mes de toallas sanitarias en barrios periféricos y ahí quede, ¿no? Porque a la larga eso podría suceder. También creo que, y esto es un temor como individual, digamos, es que esta ley al final del día, digamos, se apruebe y todo bien, pero queda en papel y no se asigne presupuesto, o el presupuesto no sea lo suficiente como para implementar de manera integral el proyecto de ley, que es lo que sucede normalmente, comúnmente en Ecuador. Sucedió con el proyecto de ley de erradicación de la violencia de género en su momento. Entonces no es... digamos, no me parecería extraño que esto vuelva a suceder, y particularmente con proyectos de ley que apelan al 50% de la población, ¿no? Entonces creo que hay que estar atentas y vigilantes. Creo que desde las organizaciones sociales y feministas tenemos una tarea importantísima ahí frente a la vigilancia de estos procesos de proyectos de ley que de alguna u otra forma tienen esta intención, que es simplemente dignificar la vida de las niñas, de las mujeres y las personas menstruantes. Hay otro tema ahí que lo mencionaron al inicio y que creo que no sé si mis compañeras panelistas lo mencionaron, pero no sé qué, no recuerdo quién, pero alguien mencionó el artículo, tampoco recuerdo quién lo escribió, pero fue el artículo de Cuatro Pelagatos, que lo leí, sí tuve la oportunidad de leerlo, no recuerdo su autor como decía, y me pareció personalmente una tontería, y perdón la palabra si es que les parece mala, pero me parece una completa basura. Cómo hablaba y se refería a la menstruación, y ahí no solamente el tema de la menstruación, sino también el proyecto de ley, pero hay algo muy particular que yo como que logré darme cuenta, y esto de la violencia política que sufrió Johanna Moreira cuando presentó el proyecto de ley. Creo que muy poco se habla de eso. Y eso a mí me deja como pensando mucho, ¿no? Toda la violencia política que llegamos y que llegan a sufrir las legisladoras o los legisladores que de alguna u otra forma tratan de incidir en este tipo de cosas. Recuerdo muchos comentarios que cuando se viralizó este tweet del video de Johanna presentando el proyecto de ley en la asamblea, y decía que era una vaga, un tipo de cosas también, de que era una populista, de que no sabía hacer su trabajo, de que busque mejores cosas que hacer, de que incluso estaba buscando toallas sanitarias gratis para ella misma, de que habían cosas muchísimo más importantes que hablar de salud y gestión menstrual. Entonces, esto tampoco, como decía al inicio, no es una cosa de ahora. Esto sucede absolutamente con cualquier política pública
que nos mire, que nos tome en cuenta. Sucedió en ese momento con el proyecto de ley de aborto por violación. Entonces, por eso decía al inicio esto de estar vigilantes, ¿no? Porque creo que hay siempre estas reacciones frente a este tipo de proyectos de ley suceden. Recuerdo que una de las frases que decía este artículo es que, y creo que a eso se refería también un poco Jairen al inicio, de que son populistas que se inventan derechos, ¿no? Y que luego quién paga esos derechos. Entonces, no quisiera como ahondar un poco, no quisiera ahondar en el tema de las cifras, creo que mis compañeras han sido bastante claras, a mí solo me gustaría como profundizar en esa parte que decía, ¿no? Como para el Estado y en este caso para la Asamblea, que es la función que va a tener en manos este proyecto de ley, este tipo de cosas no son puestas en prioritarias como en la agenda o en la toma de decisiones. Muchas veces estas cosas y el discurso que siempre se mantiene y el que siempre personalmente estoy como criticando y reaccionando es este discurso de que no hay plata, de que hay otras prioridades, de que, no sé, pues tenemos otros mayores problemas como la corrupción, la institucionalidad, etc. Pero al final del día no estamos hablando de una dádiva, de una caritativa, sí, de políticas caritativas que a lo largo no es eso, ¿no? Creo que todas, al menos con quienes comparto el panel, estamos de acuerdo en que lo último que queremos es que este proyecto de ley simplemente se resuma, como decía, la entrega de toallas y ya. Creo que justamente es por ese motivo que tenemos que estar vigilantes y exigiendo todo este tema, no solamente su integralidad, sino también todo este discurso frente al argumento de que no hay plata. Creo que ese argumento es bastante gastado y incongruente en realidad. Creo que frente al 50% de la población y todas las cifras que hemos estado viendo, los problemas que nos atañen deben ser prioridad y frente a eso no hay un tema de agenda o de orden de agenda que tenga que ver, ¿no? Creo que cuando se trata de la dignidad y políticas públicas que su única intención es garantizar derechos que ya debieron haber sido tomados en cuenta hace mucho, tenemos que estar vigilantes y no solamente vigilantes, sino también estar presentes en toda la toma de decisión. Entonces, eso por ahora y nada, doy paso a quien le toque. Gracias, muchas gracias Valesca por tu intervención. Sí, justamente en la introducción hablaba un poco mencioné este tema del artículo de los 4 pelagatos, que realmente, como les decía al inicio, revictimiza una vez más y es como la voz de los hombres machistas, misóginos que están como presentes cuando se trata de hablar de los derechos de las mujeres. O sea, igual nos dimos cuenta cuando estábamos en el plantón, cuando se discutía el tema del aborto por violación en la Corte Constitucional, que eran hombres los que estaban del otro lado reclamando, ¿no? Y es como, obviamente, no visibilizar tanto estas acciones y estos artículos, sino que tomar en cuenta, ¿no? Que una vez más son esas voces de estos medios quienes tratan de posicionar este tema de que no es justo o no es un derecho para nosotros acceder o que existe una ley que garantice nuestros derechos de salud menstrual o de salud sexual y reproductiva. Ahora creo que nos toca dar paso un momento a nuestra compañera Diana, que nos va a hacer un espacio sobre el empute. Dianita. Muy buenas noches con todas, con todos, con todes. Bienvenidos a este espacio, al Empute. Este es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza de izquierda, donde todas las voces son escuchadas. Así que aquí todos y cada uno de nosotros es el protagonista. No olvides también que si quieres formar parte del Empute, puedes llenar el formulario fijado en nuestro perfil con tus datos. Tenemos una cita cada martes a las 9 de la noche para hablar de temas de interés que no son tratados en otros espacios, con voces diversas y plurales que marcan la diferencia. Y no olvides estar pendiente de nuestros emputes emergentes a lo largo de la semana. Este espacio, como lo dije anteriormente, es de todos nosotros. Si estás emputade porque otros espacios no hablan de los temas trascendentes y de coyuntura, y quieres que tu voz sea escuchada, fácil. Escríbenos a nuestro buzón de mensajes porque está abierto justamente para tus sugerencias.
Queremos que tu voz se escuche y este espacio es tuyo. Participa, por favor, pidiendo la palabra o escríbenos a nuestro buzón y leeremos tu mensaje durante la transmisión. Gracias por formar parte del Empute. Ya saben que su participación es muy importante para todos nosotros, ya que este espacio está construido para todos ustedes, para que su voz sea escuchada. Y si se llegan a perder de alguno de nuestros emputes, pues también pueden encontrarnos en YouTube. Gracias por esa cuña. Bueno, gracias por las intervenciones también a las compas. Para pasar a la segunda ronda de preguntas, quisiera hacer una recapitulación de temas importantes que han tocado las compas, sobre todo de que sí, los derechos de las mujeres o los temas relacionados al género siempre son la última rueda del coche, o si se toman en cuenta en las agendas, tenemos que escuchar cómo los hombres, desde su privilegio, nos explican por qué no es importante que nuestros derechos estén en la agenda, por qué nosotras no tenemos que tener acceso a salud menstrual. Y sobre todo, recordarles que cada derecho que nosotras tenemos se los hemos sacado al patriarcado y no nos han concedido. Y siempre es una lucha constante que estamos haciendo, y que hablar del derecho a la salud menstrual también deriva del derecho a los derechos humanos y también derecho a la salud en general, e incluye otros derechos relacionados también, por ejemplo, los derechos a la salud sexual y reproductiva, y que no se agota únicamente con el acceso a artículos o materiales de higiene o materiales para la menstruación, sino que esto tiene que ir de la mano con acceso a información práctica, clara y real sobre el ciclo menstrual, entre otros respecto a la gestión menstrual, ya que estos estereotipos que todavía hay respecto a la sangre y la menstruación limitan a las mujeres, niñas, personas con capacidad de menstruar, hablar sobre sus necesidades. Entonces es importante que haya una conformación de política pública que no solo se guíe por dar toallas higiénicas o en otros materiales, sino que esté enfocada en un acceso real respecto a información y materiales para la salud menstrual. Bueno, para pasar a la segunda pregunta, a ronda de preguntas, queremos tomar en cuenta que las compas han hablado sobre la política pública, que es un tema muy importante. Entonces queremos conversar que sí hay una política pública que se tiene que tratar sobre salud o gestión menstrual, que se relacione con el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, como la salud sexual y reproductiva. ¿Cómo podría abordarse esta política pública? Tomando en cuenta las sujetas de derecho y las situaciones, por ejemplo, de movilidad humana, mujeres o personas menstruantes o niñas en situación de desplazamiento, o personas y mujeres privadas de libertad. ¿Cómo podría abordarse esta política pública y qué temas importantes tendría que tomarse en cuenta? Entonces, Yairen, no sé si quieres conversarnos sobre este punto. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, me parece importante mencionar que la ley incluye también, digamos, a las personas que se encuentran privadas de la libertad y que requieran también, digamos, de estos productos para la menstruación, para la gestión de la menstruación. También tiene como finalidad, digamos, de entregar en los centros de privación de libertad, pero digamos, a mí me parece, y yo quisiera, digamos, intentar responder tu pregunta, pero también dialogar con algunas ideas que las compañeras han puesto sobre la mesa y que me parecen muy importantes que nosotras tengamos en cuenta al momento de dar estas discusiones, que tiene que ver con el tema del presupuesto, ¿no? Una ley, como ustedes saben, y como de hecho nosotras vivimos, ¿no? Que existe una ley de prevención para la prevención y erradicación de la violencia de género, pero que si no tiene presupuesto es una ley que al final no se ejecuta, ¿no? No podemos ser nosotras beneficiarias, digamos, de esta ley porque no existen los recursos para que sea aplicada y luego, digamos, transformada en políticas públicas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que nosotras, digamos, sigamos dando estos debates en el sentido en que, claro, no son los problemas de las mujeres, ¿no? Como si se tratase de algo aislado en la sociedad, sino que tienen que ser debatidos como problemas de nuestra sociedad en general, o sea, no como un problema particular que nos sucede a nosotras, porque además somos el 50% de la población, y ahí un poco dialogando con las ideas de Valesca,
claro, estos temas que a nosotras nos interesan son siempre como relegados de la agenda pública o ridiculizados, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, es importante como seguir poniendo sobre la mesa esto y claro, mencionaba como el tema también de las prioridades, ¿no? Como esto no se trata de si hay o no dinero, porque realmente, digamos, dinero hay, ¿no? Si solamente controlamos la evasión y la elusión fiscal, la verdad es que vamos a tener bastantes más recursos de los que tenemos para poder gestionar lo público. Sin embargo, lo que falta es voluntad política para asumir, digamos, este tipo de problemáticas digamos, con el reto de ampliar derechos, ¿no? Y como decía la compañera que me antecedía en la palabra, nadie nos ha regalado nada al final. Creo que la historia, nuestra historia como mujeres ha sido una historia de permanente lucha por ser reconocidas como sujetos de derechos, ¿no? Y como ciudadanas también. Entonces, digamos, solamente para cerrar esta idea, yo sí les quisiera hacer como un llamado a todas las que nos encontramos en este espacio para que, digamos, aprovechemos que el proyecto de ley se va a debatir en la Asamblea para que podamos sugerir cambios, mejoras, que podamos también nosotras participar de una construcción participativa, más activa dentro de, digamos, de estos temas, ¿no? Yo escuchaba algunas cosas que la Dani decía y que no necesariamente se encuentran en la ley, o que Juanita también me parece que tiene como mucha claridad a partir de del trabajo que han hecho respecto de salud menstrual, y creo que es súper importante que podamos nosotras también articularnos alrededor de poder tener estos temas de debate y seguir construyendo juntas para que mientras, digamos, más en común construyamos este proyecto, lo mejoremos, creo que mejor va a salir, ¿no? También vinculado a esto que Gabriela decía sobre los derechos sexuales y reproductivos, creo que son todavía disputas que tenemos que seguir dando y qué mejor darlas dentro y fuera de la institucionalidad, que es lo que yo creo al final lo que nos da la fuerza, ¿no? Como organizaciones de mujeres. Muchas gracias, Yairen, por tus aportes. No sé si la otra compa quiere darnos su opinión respecto a lo que mencionó Yairen o en respuesta a la pregunta. Juanita, te damos la palabra. Hola, mira, yo justo ahorita estaba abriendo el informe. Yo tengo unas tres cosas que sí quisiera como dejar puntual. ¿Por qué no nos atrevemos a hablar en un proyecto de ley de gestión menstrual? Es porque cae en algo que no queremos, y es que piensen justamente en que hablar de salud menstrual es hablar de toallas sanitarias, copas y demás. Pero en cambio, cuando hablamos de salud menstrual, y además que si el proyecto se incluye, bueno, que era algo que proponía una de las colegas, de que debería ser una parte del Código Integral de Salud, y eso es para otro debate, para otro espacio, pero cuando hablamos de salud justamente estamos hablando de lo que significa salud, ¿no? Que es el estado de un ser organismo que no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad. La idea de hablar de salud menstrual es justamente que no piensen que la menstruación es una enfermedad, sino justamente lo que decía Dani en su momento, en que es un proceso natural, y un proceso natural que además merece estar en ciertas condiciones, además en su proceso. Además hay que hacer este ejercicio de educar el tema de salud menstrual. Y entre me río y me preocupo porque yo siento que justamente parte de la desinformación, parte de lo que se crea como historias de meme alrededor de la presentación de este proyecto es por falta de eso. Y los datos que les quería dar, y por qué para nosotras sí era importante como mostrar estos datos o contar un poco de esto, tiene que ver justamente porque la primera vez que nosotras, y les digo, la primera vez que empezamos a trabajar el tema de salud menstrual como en necesidad de urgencia de atender y demás, fue justamente en el terremoto del 2016.
Y lo trabajamos ahí porque lo que pasaba era que, sí, todo el mundo empezó a hacer cosas, a dar respuestas y además respuestas como no pensadas a largo plazo, solucionar cosas así, muy a lo ecuatoriano, a lo latinoamericano, tapar el parche, pero no planificar y no pensar y decíamos, es que esto no se puede repetir. Pero era muy complejo el tema de hablar, el tema de abrir y de como visibilizar, ¿no? En la agenda pública que esto era una necesidad. Y a veces también eso preocupa, ¿no? De que se muevan algunas agendas de los derechos de las mujeres, se muevan a través de otras agendas que deben estar internacionalizadas para que tenga la atención correspondiente a nivel nacional. Y eso creo que quizás en otro momento también se debería conversar entre los procesos sociales, sobre todo en los comunitarios. Y es que, miren, de la encuesta que nosotros realizamos el año pasado, justamente cuando hacíamos la pregunta de cuánto dinero destinas a todo lo que tiene que ver con gestión menstrual, el 53% de las participantes de la encuesta destinan $20 mensuales a su gestión menstrual. El ingreso familiar en estos momentos, semanal, de algunas familias a nivel país, está entre 10 y $20. Entonces, inevitablemente, las condiciones de ese 53% de mujeres que fueron entrevistadas, las condiciones en las que se alimentan, en las que además desarrollan otros tipos de actividades, que tienen acceso a otras cosas, se va precarizando mucho más y es como una escala, ¿no? Si estás en las zonas rurales, después hacíamos la pregunta de cómo tienes acceso a la gestión, a los productos de gestión menstrual, y algunas no tenían acceso porque o no vivían cerca de una farmacia o porque en las comunidades no tenían o no llegaban justo en esa semana los elementos, ¿no? Entonces algunas ponían y citaban que ni siquiera tenían farmacias o lugares donde comprar estas cosas, ni tiendas ni nada. Y que usaban temas alternativos, pero también identificaban, y eso es algo que no hay que romantizar, el tema de los paños y demás, porque ellas también identificaban que habían, cuando no usaban algunos elementos y no tenían una buena higiene y demás, identificaban que habían unas diferencias y tenían infecciones, tenían un sinnúmero de cosas que hay que últimos años creo que me he envejecido más rápido, pero una de las cosas que pasa mucho es que decimos, ay, mira qué bien, lo comunitario está resolviéndose, estas toallitas, es que la copa, es que lo de acá, y es como, ahora es como una super secta, no, es que todas vamos a la copa, porque la copa me evitó y no sé qué, pero también pensemos un poco a veces en qué contexto se está desarrollando esto. Y yo sí creo que hay que hacer un ejercicio, y quizás ahí Jairén puede tener más influencia que yo, pero sí hay que hacer un ejercicio legislativo de pensar de legislar para la vida, ¿no? Y que eso no sea solamente lo romántico, sino que sea también pensar y ubicar que la construcción de un proceso jurídico, la construcción de la naturaleza jurídica de una norma, tiene que tener acercamiento territorial. Y eso no tiene que ser discurso, sino que tiene que ser dentro del proceso y observar otras aristas. Que no sea reflejado en el proyecto de ley la cuna de privilegios, sino que se pueda ver mucho más. ¿Y por qué yo insistía en hacerles el ejercicio con el lenguaje? Porque es fundamental tener un lenguaje claro y comprensible. Porque además yo podría decir, ¿no? Yo llego a ser presidente de la República y me presentan un proyecto de ley de gestión menstrual y como mi cabeza es tan reducida y cuadrada, pero aquí dice gestión menstrual. Me meto a Google, veo qué es gestión menstrual y les voy a decir es toalla sanitaria. Por favor, destinen $1 millón a toallas sanitarias y veremos a los centros de salud con las bodegas llenas de toallas sanitarias porque creyeron que eso era el proyecto de ley. Y eso era poner en eficiencia la política pública. Entonces, creería yo que sí, quizás debemos repensarlo y ojo, no tengo la última palabra, sino que es como un ejercicio de lo que creemos que debería materializarse en una política pública, en una normativa y también la necesidad de que sí se tiene que hablar y se tiene que, dice un gran amigo mío, se tiene siempre, Juana, hay que hacer el ejercicio de que lo más claro tiene que ser el lenguaje para que la jurisprudencia no comete el error de violentar constantemente los derechos o dar por sentada las cosas. Eso, y un detalle más que solamente les quería agregar era que cuando empezamos a hablar de todo este tema de salud menstrual, había algo que nos hacía mucho ruido, ¿no? Y era el tema también
de los impuestos que tienen estos elementos, cómo ven también el tema de la salud menstrual desde las empresas, porque también tienen que pensar que esto es el Estado en todas sus dimensiones. Y hablar del Estado en todas sus dimensiones, no solamente del gobierno, sino también de la empresa privada, las organizaciones, los poderes, etcétera. Y claro, la empresa privada va a decir, ah, no, está bien, está esto, pero eso del impuesto rosa no es una ficción, es ir a un centro comercial y ver cómo están las cosas. Eh, pero además, así como los ingresos, yo les decía, perdón que parezca que le estoy haciendo un vomitado de payaso de ideas, pero así como ven el tema de, estamos viendo el tema de que hay pobreza, estamos viendo de que las condiciones están precarias, de que las mujeres acceden menos a empleo, de que lo que está pasando con el acceso a agua potable, que debería ser lo básico, que no tenemos ni siquiera a veces acceso en nuestras comunidades, que mientras hay barrios que tienen 5 farmacias, habrán comunidades que no tienen ni una y que llega cada cierto tiempo. Que todos esos elementos van a decir, ah, no, pero esos son casos aislados. Pero también hay que legislar para esos casos aislados, porque si no estamos pensando en que esa legislación realmente no está resolviendo, ¿no? Sino que simplemente está profundizando más los márgenes de marginalidad y las brechas de desigualdad. Gracias, Juanita, por tus aportes y sobre todo por darnos el contexto de algo muy importante que es cómo una política pública puede tomar en cuenta la realidad y tiene que tomar en cuenta la realidad, más allá incluso de la conformación, ejecución de la misma, y si es que hay presupuesto, que obviamente es un impedimento muy grande y que no debería ser así, porque como mencionó Yairen, dinero hay para otras necesidades más imperiosas que obviamente nuestros derechos, porque así lo toman en cuenta, pero bueno. Respecto a esta pregunta y conectando esta idea, Dani, no sé si nos puedes responder la pregunta sobre qué tendría que tener en cuenta la conformación de esta política pública, pero añadiendo lo que mencionó Juanita, respecto a cómo se tiene que materializar la misma, tomando en cuenta estos enfoques y las personas en situación de movilidad, de sectores urbanos marginales, en situación de ruralidad, entre otras. Gracias, chicas. Bueno, para mí hay acciones generales y hay acciones específicas que se pueden y se deben tomar, sea para establecer la política pública como tal o para mejorar el proyecto de ley. Hay cosas que podemos ir haciendo, además de debatir en estos espacios que sí son súper importantes, pero debemos llevar un poco a la acción. Dentro de las acciones generales, se pueden quitar los impuestos. Esto no es nuevo. En 2004, Kenia quitó el IVA y en 2011 dotó de 3 millones para que los productos de gestión menstrual lleguen a las escuelas. En el 2015, Canadá eliminó el IVA. En el 2017, en India, los productos que se consideraban de lujo, estos productos de gestión menstrual, se eliminaron los impuestos después de un año de protestas. En el 2018 en Australia se eliminó el impuesto del 10%, en el 2020 en Escocia se aprobó la entrega de productos de gestión menstrual para quien los necesite. En el mismo año en Inglaterra se reparten de manera gratuita en escuelas y hospitales. En Alemania se bajaron los impuestos del 19 al 7%. En Nueva Zelanda se estableció la distribución gratuita de los productos de gestión menstrual, en las escuelas. Y en el 2021 Reino Unido y Namibia eliminaron el IVA. Entonces esas son acciones generales que se pueden tomar. Ahora, sí, no todos estamos en la misma situación, no todos estamos en la misma condición y eso es importantísimo tomar en cuenta. Por lo tanto, hay que salir a territorio, hay que ver qué está pasando, hay que generar datos porque no tenemos datos, ¿no? Sobre precios, sobre calidad, sobre el impacto ambiental, sobre la disponibilidad territorial. Debemos hablar en las escuelas sobre educación sexual, debemos establecer responsabilidades respecto a la empresa privada que es la que genera o la que fabrica este tipo de insumos. Es una labor compartida con otras áreas del gobierno, porque a veces parece que la discusión la dejamos como en esa parte de la responsabilidad del Estado, pero el Estado como ese ente etéreo, mágico e inalcanzable, ¿no? O sea, hay acciones que se pueden tomar desde los propios ministerios, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación, como que asuman su parte de responsabilidad. Además, hay una cosa importante y es que si estamos hablando, por ejemplo, de quiénes son o cómo se han dotado en temas emergentes, como lo que decía Juanita después del terremoto, surgieron algunos emprendimientos, ¿no? sobre
por ejemplo, toallas higiénicas reutilizables, que se supone que generan menor impacto y que son más saludables para nuestras cuerpos. ¿Y qué es lo que pasa? No tienen la capacidad de solventar la demanda nacional, ¿no? Pero eso se podría considerar dentro de un proyecto de ley que sea integral, ¿no? Entonces, me parece que hay como muchas aristas que se pueden ir haciendo de la mano, porque esto de los productos de salud menstrual integral también contribuyen, por ejemplo, a mejorar la economía de algunos sectores. Y como les digo, sí hay acciones que se pueden ir tomando de manera compartida, ¿no? Porque es un tema justamente de que todos debemos involucrarnos en cierta parte, no solamente estar atentos. Ya ha pasado, hay un proyecto, más bien hay gestiones a nivel de América Latina, en países como Colombia, en países como México, en países como Argentina, que esto está un poquito más adelantado y que también nos pueden servir como referencia de lo que se está haciendo, pero creo que eso es como de las cosas más importantes. Ahora, de las personas que están en situación más vulnerable, como las personas que están en movilidad, como las personas que están en los centros de privación de libertad, las personas que menstruan, me refiero a mujeres y personas que menstruan, pues no hay de otra que dotarlo de manera gratuita, así como existen los condones que se reparten de manera gratuita en los subcentros o centros de salud. También deberíamos tener acceso a estos productos de higiene menstrual porque son básicos, son absolutamente básicos. Y entonces las personas que están en una situación de completa precariedad no solamente necesitan que estos productos no graben impuestos, ¿no? que es básicamente un impuesto a la menstruación, sino que puedan acceder de manera gratuita y cada vez que lo necesiten, porque digamos, en la menstruación en general, ¿no? No es que se utiliza una toalla al día o por periodo. Haciendo un cálculo al ojo, se utilizan, digamos que si nos cambiamos de toallas higiénicas 3 veces al día, estamos hablando de un periodo de 4 días, son más o menos 12 toallas higiénicas, y no todos los productos de salud menstrual o de gestión menstrual son para todas las mujeres y no son para todas las personas menstruantes. No todos podemos utilizar tampones, no todas podemos utilizar toallas higiénicas, no todas podemos utilizar copas menstruales. Entonces hay que aterrizar un poco las cosas para saber qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades y cuáles son las acciones a nivel general que se pueden tomar y las acciones a nivel específico, priorizando a aquellas personas que no tienen acceso a estos productos de manera tan fácil como irnos al supermercado o irnos a una tienda y comprarlo, porque como alguna vez cuando recién se presentó este proyecto de ley decían, pero si solo cuestan $1.80, creo, el promedio la toalla más básica. Es que no se trata de la toalla más básica, todo esto es una gestión participativa, es de responsabilidad compartida de muchos gestores que se tienen que comprometer con esto porque es un tema, como ya lo dijimos, de derechos humanos y de justicia social. Muchas gracias, Dani, por tu intervención. Para realizar la pregunta a Valesca, antes mencionar que sí es importante tener estadísticas incluso para la conformación de la política pública y tomar en cuenta, como mencionó Dani, la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y la colectividad, pues es importante tomar en cuenta las voces de quienes somos sujetos de derecho, sujetas de derecha, y no desde un enfoque netamente asistencialista, sino que tome en cuenta las realidades y que las respuestas también se generen desde la colectividad y desde nosotras. Y bueno, la pregunta a Valesca respecto a cómo se puede materializar una política pública de salud menstrual y qué aspectos importantes tiene que tomar en cuenta. Te damos la palabra. Ya, listo, gracias, Génesis. Bueno, yo creo que para materializar esta política pública, yo creo que ahí algo fundamental, que no es lo único, pero sí creo que es importante, es la voluntad política. Creo que, y a ver, no la voluntad política en términos de que a un presidente se le tiene que venir a ocurrir hacer esto y vernos y tenernos pena casi que para implementar este proyecto de ley, sino hablo de la voluntad política
del gobierno y de las distintas instituciones que van a gestionar eventualmente este proyecto de ley, que tiene que ser el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, etcétera, para primero contar con el presupuesto, como ya lo veníamos hablando, no solamente con un presupuesto mínimo, sino con un presupuesto que de alguna u otra forma garantice la integralidad del cumplimiento de este proyecto de ley. Y también porque personalmente creo que sin voluntad política, todas estas palabras que vamos a encontrar en este proyecto de ley van a quedar solamente en eso, en palabras, que era el temor que veníamos conversando en la pregunta anterior, ¿no? Entonces yo creo que para materializar este proyecto de ley en primera instancia es eso, ¿no? La voluntad política de las instituciones públicas, que a la larga no es una dádiva, como decía hace un rato, sino es una obligación estatal. Y frente a eso, luego, ¿qué hacemos, no? Eh, a mí me gusta mucho escuchar a Juanita siempre porque creo que es una mujer muy lúcida y creo que comparto absolutamente todo lo que dijo en su momento, hace un rato en su intervención. Y es algo, esto que me hacía pensar ella sobre el tema de las copas. Cuando pasó lo de Johanna, ese mismo, cuando recién fue toda esta polémica, habían ciertos comentarios que decían que por qué van a entregar toallas sanitarias, las desechables, y por qué no entregan copas. Y porque si van a ver que esas toallas sanitarias desechables van a dañar el medio ambiente, y esto va a ser culpa de estas personas, den copas. Y ok, hasta ese momento no había tomado en cuenta esa idea, ¿no? Pero ahora escuchando a Juanita es como, hay todo un tema y es muy, muy complejo y por eso entiendo un poco el sentimiento de Juanita, como lo decía, entre preocupación y risa, porque hay todo un tema incluso de la naturaleza, ¿no? Y qué pasa con todos estos desechos de toallas, de las toallas desechables versus la situación de precariedad y de vulneración de derechos que viven las familias, al menos donde yo la palpo todos los días en Guayaquil. Ya me parece un poco también como, y esto como un pensamiento a la interna, ¿no? Un poco empático, ¿no? Esto de exigir y de casi que recriminar que son los culpables del cambio climático, casi que por no usar una copa menstrual, cuando son niñas, mujeres, familias que ni siquiera tienen el acceso al agua para lavar esa copa. ¿Ya? Entonces, estoy segura que compañeras aquí sabrán cómo es el tema de la copa y que no es solamente sacársela y poner, y es todo un tema de higiene y de lavarla y todo lo demás. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, creo que es sumamente importante esto que decía hace un ratito, el tema de la empatía, ¿no? Y como lo que decía Juanita también, y cómo visibilizar estas otras realidades que tal vez por hablar de la estadística o de las cifras estamos dejando fuera. Creo que, como decía hace un rato, este tema de la precariedad termina afectando directamente la dignidad de las niñas, de las personas menstruantes, de las mujeres, y eventualmente vamos a estar hablando de pobreza menstrual. Entonces, en hogares donde la pobreza es no solamente la ausencia o falta de trabajo y por ende de un ingreso, sino estamos hablando de una pobreza multidimensional, donde hay la carencia del servicio básico, del agua, de los derechos esenciales, el acceso a algo tan simple como un baño seguro, no son cosas fáciles de enfrentar en realidad. Entonces, sí creo que cuando hablamos de este tipo de opciones, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta también la realidad de otras que estoy segura que frente a tener la posibilidad de usar una toalla desechable versus una copa donde ni siquiera la van a poder lavar porque no hay agua potable en su casa, hay que entender estas realidades, ¿no? Y más que entenderlas, sensibilizarnos y comprenderlas. Y más allá, creo que es un tema, como le decían mis compañeras panelistas, que no es una cosa de solamente la falta de insumos para transitar el periodo, sino también cómo este proceso biológico, como la menstruación, que no lo decidimos, como decía Dani, se vuelve eventualmente y fortalece, digamos, en la desigualdad, o sea, agrava la desigualdad y al final del día estamos hablando de mujeres pobres, niñas en círculos de violencia y demás. Yo creo que aquí hay un factor importantísimo también hablar de la educación sexual integral. Creo que no hay que dejar de lado otros temas importantes en materia de política pública y ley. Está la sentencia de Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien ahí no se trata el tema de higiene menstrual, pero sí se habla del acceso y la implementación de una política pública
integral de acceso a educación sexual en el ámbito educativo. Entonces, creo que son muchísimas cosas que van de la mano. Lamentablemente vivimos en un país tan desigual como Ecuador que estoy segura que, como decía el artículo de Cuatro Pelagatos, hay una frase que decía Johanna Moreno está en Escocia. Entonces, ok, ya, pero estoy segura que estas mismas personas que critican este proyecto de ley quieren vivir en un país como Escocia, pero ¿a costa de qué? O sea, quieren tener políticas públicas desarrolladas, más que desarrolladas, con un crecimiento económico casi que importantísimo, pero quieren mantener políticas públicas sacadas casi que del medioevo, atender a las mujeres, niñas como ciudadanas de segunda clase. Entonces, creo que es sumamente importante no solamente hablar de la gestión menstrual, como decía Juanita, sino también toda la desigualdad que está detrás en no acceder a una toalla sanitaria. Eso por mi lado. Muchas gracias, Valesca, por tus aportes y tomar en cuenta quienes tienen acceso a materiales o recursos para gestionar la menstruación y verlo desde varios enfoques, ¿no? El tema de clase, género, interseccionalidad es súper importante, incluso para la conformación de una política pública, o tener en cuenta que la realidad y la situación de todas las mujeres, niñas y personas que menstruan no es la misma, y no podemos obligar a que una persona o un grupo de personas se sume a las iniciativas que se la hacen muchas veces desde el no conocimiento o desde el privilegio. Y bueno, muchas gracias. En este momento queremos pasar a la cuñita. No sé si Dianita, ¿estás ahí? Aquí Antes estoy. Ya, te doy paso. Bueno, ahí estamos agradeciendo a todas, todos, todes por estar aquí en este empute, por ser parte de él. Recuerden que este es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, de izquierda, donde todas las voces, absolutamente todas, son escuchadas. Así que si quieren ser parte del empute, deben llenar el formulario que está fijado en nuestro perfil de Twitter con sus datos. Tenemos una cita cada martes a las 9 de la noche para hablar de temas de interés que no son tratados en otros espacios, con voces diversas y plurales que marcan la diferencia. Y no olvides estar pendiente también a lo largo de la semana de nuestros emputes emergentes. Recuerda una vez más que este espacio es tuyo, y si estás emputado porque otros espacios no hablan de los temas trascendentes y de coyuntura y quieres que tu voz sea escuchada, pues fácilmente escríbenos a nuestro buzón de mensajes que está abierto. Queremos que tu voz se escuche, este espacio es tuyo. Participa pidiendo la palabra o escríbenos a nuestro buzón y leeremos tu mensaje durante la transmisión. Y si te has perdido de algún empute, pues recuerda que lo puedes encontrar también en YouTube. Muchas gracias, Diani, por recordarnos de estos datos importantes. Igual reitero la invitación a todas, todos y todes para que visiten la página de Twitter del Empute. Tenemos ahí fijado un mensaje con un formulario para quienes quieran ser parte de este espacio. Así que bienvenidos a todas, todes y todes nuevamente. Ahorita, este momento, quiero también mencionar, no queremos dejar pasar que el día de hoy en la Asamblea Nacional se aprobó la ratificación de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia. Así que este día es muy importante, creo que para todas, todos y todes. Y decirles que estaremos pendientes a que la Asamblea envíe la resolución aprobatoria a la Presidencia, también de que Presidencia publique el decreto ejecutivo de ratificación y, por supuesto, que entre en vigor el decreto ejecutivo de ratificación. Esperaremos también que la Cancillería deposite el instrumento de ratificación ante la Organización de Estados Americanos en Washington para que ya entre en vigor esta resolución. Y bueno, eso quería comentarles, que es súper importante que estemos dando seguimiento también a todos estos temas. Ahora vamos a continuar con la última pregunta. Nos pareció también importante mencionar qué proyectos y experiencias conocen nuestras compañeras que están invitadas a hablar el día de hoy. ¿Qué experiencias conocen respecto al ejercicio de la salud menstrual para mujeres, niñas y personas menstruantes? Le doy paso a Yairen para que nos comente
si conoce alguna experiencia, igualmente Juanita, Dani, Abelesca. Yo antes de darles paso, comentarles rápidamente que hace unas semanas estuve trabajando en zonas de fronteras, norte sobre todo, y conocí una experiencia de una compañera en Sucumbíos, que es una mujer migrante colombiana. Ella justamente con otras mujeres también de la provincia y otras mujeres migrantes de Venezuela y Colombia emprendieron un proyecto justamente de las toallas ecológicas, y me pareció súper importante su emprendimiento porque nació justamente a partir de esa necesidad, ¿no?, que ellas tenían. Como sabemos, como lo han mencionado, la falta de recursos, la falta de acceso y demás, promovió esta idea, y justo queríamos contar con ella en este espacio, pero no fue posible. Pero de todas maneras les comparto esta experiencia que me pareció súper valiosa y que lamentablemente no tuvo el apoyo de los gobiernos locales y de otras organizaciones, incluso como para sostenerse. Estuvo un poco más de un año, me parece, el proyecto, y luego lastimosamente por falta de recursos tuvieron que parar la producción de estas toallas ecológicas. Eso mencionarles antes de darle paso a Yairen. Yairen, te escuchamos, por favor. Sí, bueno, yo más que una experiencia, digamos, como de solución a estos problemas desde la organización feminista, más bien quisiera como contarles un poco. Yo hace algún tiempo participaba de una organización de mujeres que trabajábamos vinculadas a las compañeras encarceladas. Entonces, digamos, ahí nosotras lo que podíamos ver es que, claro, hay ciertas cosas que los familiares pueden, como en una cogestión, digamos, de el encierro de sus familiares, pueden entregar a las personas que se encuentran privadas de la libertad. Y claro, ahí lo que veíamos era que, por ejemplo, en la cárcel que se encuentra en Chillogallo, que es la casa de acogida, en esta, donde se encuentran, digamos, mujeres con niños, con sus hijos, con menores, en esta cárcel en Chillogallo, lo que pasaba era que, claro, eran los familiares quienes tenían que llevarles a las mujeres y a los niños también, digamos, el tema de pañales, las toallas, ese tipo de cosas, porque el Estado no se hacía cargo, ¿no? Y era muy frecuente también que los fines de semana, empezando desde el viernes, se les cortaba el agua. Entonces, creo que ese tipo de cosas, como ya mencionaba Juanita, respecto a la infraestructura, son sumamente importantes, ¿no? Y también reflexionando, digamos, en este entorno de la prisión, no es que, digamos, no existe la infraestructura, sino que existe, pero también parte de ese proceso de deshumanización que constituye la prisión es también, digamos, el negarles el acceso al agua. Es también, digamos, un proceso que nosotras deberíamos estar como súper pendientes de que no suceda en el marco también de la salud menstrual, pensándolo en términos integrales, ¿no? Y yo solamente para cerrar, respecto de lo que decía Dani, me parece súper importante, ¿no? Esto de que, digamos, la ley incluye que se debería entregar de forma gratuita en escuelas, en centros de salud y también en las prisiones, y ella mencionaba la eliminación del impuesto que pagan estos productos. Sin embargo, el no pago de impuestos no es algo que se puede, digamos, tramitar en la Asamblea Nacional, porque todo lo que tiene que ver con un régimen tributario es una obligación, digamos, expresa del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece que aprovechando, digamos, que existe una Secretaría de Derechos Humanos que la preside una mujer, digamos, feminista, con la que, digamos, yo no comparto algunas cosas respecto de la ideología política del actual gobierno,
pero sí me parece importante que podamos empezar diálogos en ese sentido con la Secretaría de Derechos Humanos, porque es el Ejecutivo el único que tiene, digamos, esa potestad de poder eliminar impuestos de uno u otro producto que nosotras creamos que es importante. Entonces, por ahí, digamos, algunas luces para seguir trabajando en este tema. Muchas gracias, Yairen, por tu aporte, por tu respuesta. Ahora le doy paso a Juanita Francis para que también nos comente cuál ha sido su experiencia, proyectos y experiencias con respecto al ejercicio de la salud menstrual para mujeres, niñas y personas menstruantes. De hecho, yo el único proyecto o campaña que había conocido es justamente la que emprendieron Mujeres de Asfalto. ¿Nos comentas, Juanita, por favor? Ya. Hola, mira, experiencias a nivel de organizaciones, o sea, realmente no conocíamos. Lo que sí había era que habían organizaciones dentro de Ecuador que lo ponían dentro de las canastas de emergencia, pero no pensando, no pensando en la salud menstrual, sino que, bueno, si hay mujeres y niñas, pues de seguro van a menstruar, entonces ponemos un paquete de toalla sanitaria. Lo que sí vimos fue porque nosotras cuando realizamos la campaña, hubieron muchas empresas que nos contactaron a nosotras, pero hubo una que nos pareció primero la más respetuosa de todas, porque a veces la empresa privada también es depredadora con algunas luchas. Y estas compañeras es las compañeras de OVA, ¿no? Y lo que más nos gustó es porque ellas decían, me gustó algo que decía Bernarda constantemente y es, nosotras de verdad estamos comercializando esto, pero también creemos que es importante que sepan que no todas las mujeres pueden usar la copa menstrual y que no la pueden usar por varios motivos, porque se sienten extrañas, etcétera. Ellas realmente hacían un ejercicio muy bonito sobre educar todo lo que tiene que ver sobre salud menstrual. Habían hecho como una metodología bonita para hablar del tema. Y sobre todo, hay algo que pasa cuando hablas de higiene menstrual, es que piensas que es algo sucio, malo, negativo, etcétera. Entonces viene la higiene y tiene que limpiar, ¿no? Tiene que limpiar lo que está sucio. Y es atrevernos a hablar desde lo natural de lo que puede significar esto. Y a ellas me pareció que fue lo mejor que había visto, ¿no? Luego, no había visto otras iniciativas, vi el tema de las compañeras que empezaron a elaborar las toallas sanitarias, toallas higiénicas hechas de tela, que me pareció un proceso bonito, el tema de las compresas, también hay analgésicos hechos con plantas naturales, que sale también de iniciativas privadas, no de procesos como tal organizativos, pero que yo creo que, mira, más que contar de las experiencias, yo creo que lo que realmente valoramos en estos momentos es que la suma colectiva de soluciones así como esa, lo que cuenta Luisita Gualán en la comunidad Saraguro, lo que cuentan las otras compañeras de San Lorenzo, Timbiré y de diferentes comunidades y áreas es siempre cómo dar solución a un problema, ¿no? Y creo que el tema de que regresen a las plantas sin romantizar la precarización del acceso a la salud, ¿no? Hablar de que pueden usar estos medicamentos alternativos, de que hay respuestas, de que hay procesos y todo, creo que es importante visibilizarlos y hacer el esfuerzo para mostrarlo. Pero también creo que es también hacer un llamado de atención a veces al Estado. Esas experiencias son buenas, son positivas, nos sirve, pero también creo que hay que hablar de la precarización de la vida de las mujeres, hay que hablar de pobreza menstrual y hay que ponerlo en la agenda pública el tema de que cada vez se deteriora más la vida digna de las mujeres. Y eso también es por la ausencia de políticas, medidas, leyes, normativas, de todo lo que quieran alrededor de legislar bien. Y además de también, esto tiene que ver, y quizás me estoy saltando otro tema y no es a la pregunta, pero sí es importante hablar de la transparencia de los fondos, ¿no? La transparencia de la política pública económica y ponerle enfoque de género a la economía en el Ecuador. Y quizás eso va a ser un ejercicio que nos va a ayudar. Y con lo otro que les quiero decir también es que si hay empresas privadas haciendo cosas interesantes, yo no las satanizo a veces. Digo a veces porque a veces sí les pongo la hoguera más grande que puedo encontrar para quemarlos, pero creo
que hay empresa privada que está haciendo un esfuerzo, pero a veces creo que no tienen información. Entonces, yo veía hace poco a una empresa privada que nos quería forrar de toallas sanitarias. Nosotras no la recibimos primero por varias cosas, ¿no? Cómo entregábamos, la capacidad además de distribución, de qué nos sirve tener acumuladas esas cosas, etcétera. Las acoge otra organización y cuando vimos, después nos preocupamos y decía una de mis compañeras que yo creo que ella debía haber estado invitada en este espacio. Cuando la Kerly decía, Juana, lo que están haciendo ellas es un daño terrible porque están entregando toallas sanitarias a lo loco, pero se olvidan de acompañar aunque sea con una nota de. Y yo decía, ¿una nota de qué? Pues entonces me explicaba que sería importante también no solamente hacer la entrega, sino educar en salud menstrual. Y educar en salud menstrual también es que las compañeras, por ejemplo, hay algo que pasa en Ecuador, en América Latina, y es el tema de la salud mental de las personas. Entonces, hay veces que los detonantes son mínimos. Y cuando yo escuchaba a Olguita, Olin está aquí como usuario, hablar sobre el tema de esto de que la contaminación, y ustedes saben, en un informe de justamente de mujeres, hablaba sobre la carga de culpa que tienen las mujeres en la contaminación ambiental y el cambio climático. Yo me quedé como loca cuando leía eso. Y lo relacionaba con la salud menstrual y cuando nos dicen además, es que mira, si no ahorras esta cantidad de toallas sanitarias y no usas la copa menstrual, es que estás contaminando, eres tú la causante. Entonces, esto de la carga de la culpa alrededor de estos quizás de estas notas y estas vainas, nos hace pensar también en que hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a armar contenido. Eh, y que justamente creo que sí deberíamos como pensar en conectar varias organizaciones indistintamente si no tenemos experticia, si tenemos, pues en el proceso nos formamos en el tema y además para eso también son las redes para formarnos, educarnos, porque también los procesos organizativos debemos actualizar nuestros contenidos, debemos hacer un ejercicio por conceptualizar y también debemos buscar la forma de conectar para aprender. Y creo que sí sería interesante plantearnos hacer un espacio que nos permita conectar para eso, pero sobre todo porque lo que se viene con el proyecto de ley es un llamado a justamente empujar a veces temas que no los vemos, no están en las agendas comunes de nuestros planteamientos, pero sí en nuestras necesidades diarias. Eso. Muchas gracias, Juanita, por lo que has mencionado. Me parece súper importante mencionar algunos puntos sobre el llamado de atención al Estado y la importancia de hablar de la precarización de la salud menstrual y el deterioro de la vida digna de las mujeres. El tema de transparentar fondos de la política pública económica es a nivel general, ¿no? O sea, debería ser a nivel general y obviamente en estos temas más puntuales, específicos que estamos abordando, debe ser mucho más transparente si se va a emprender y si se aprobaría ya esta ley, ¿no? Esta normativa. Y de qué manera, como tú decías, de qué manera se pueden articular procesos organizativos y articular acciones, ¿no? Para empujar esta propuesta, este proyecto, articulando y también nutriéndole con otros elementos a esta propuesta, porque yo también considero que debe ser parte de una política pública integral que se relacione con el ejercicio de otros derechos como salud y sexual y reproductiva y no como algo aislado, ¿no? Ahora le doy paso a Dani Mora para también que nos comente sobre alguna experiencia que conozca respecto al ejercicio de la salud menstrual para mujeres, niñas y personas menstruantes y si conoce algún proyecto o alguna experiencia. Dani, te escuchamos. Gracias. Yo quería, bueno, antes que nada, justamente lo que había dicho antes, creo que esto de la salud de la salud menstrual integral es un tema que involucra a todos. Por eso hablaba sobre el tema de los impuestos. No solamente es un tema que pasa por asamblea, es un tema que involucra a varios actores del Estado y del gobierno. Y en ese sentido creo que todos podemos hacer una parte y que hay acciones que se pueden generar de manera simultánea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo tuve una experiencia bastante interesante con una comunidad donde la menstruación no era vista
digamos, como algo que debía esconderse, sino como algo que debía abrazarse. Y en esta comunidad, las mujeres y personas que menstruan hablaban de la menstruación como un proceso que lo dejaban fluir. No utilizaban ningún tipo de implemento que, digamos, contenga el flujo que te baja durante los días del periodo. Entonces, hablaban de la menstruación como no un inhabilitante, no como algo estigmatizante, sino como algo que sucede. Simplemente sucede y continúas tu vida con el flujo menstrual, digamos, libre. Eso me pareció un tema muy interesante en el sentido de que es cierto que hay un estigma, es cierto que hay muchos prejuicios respecto a la menstruación y está tan normalizado que incluso ahora cuando tú te vas a comprar un paquete de toallas sanitarias te lo entregan en una funda negra para que no se vea qué es lo que estás comprando, porque todavía existe un tema de vergüenza, como que nosotros estuviéramos impuras, como que no somos dignas de nada en la vida pública porque estamos menstruando. Y entonces, claro, me parecía absolutamente eh, admirable que estas mujeres promovieran la menstruación libre. Yo me quedé bastante impactada, ¿no? Porque obviamente ellas promovían un tipo de, digamos ahí sí, de higiene respecto a la menstruación, que tomaba algunos implementos naturales, ¿no? Que podías hacerte y consumir para llevar una higiene y una salud menstrual eh, digna. Sin embargo, como les digo, dejaban que el periodo fuera parte de la cotidianidad, el día a día, su vida, su forma y su trabajo y su activismo, digámoslo de alguna manera. Y estas mismas mujeres estaban enseñando también, bueno, habían talleres donde te enseñaban a fabricar tu propia toalla o compresa reutilizable. Lo digo como una necesidad de hablar sobre estos temas, de desmitificar, de quitarnos del tabú, ¿no? Porque la menstruación es algo inevitable, es un proceso absolutamente natural y deberíamos abrazarlo como tal. No es que quiera promover que no usemos implementos de higiene menstrual, simplemente que debemos abrazarlo como parte de nuestra naturaleza, entenderlo, ¿no? Y después de esto gestionarlo de una manera obviamente adecuada para cada una de nosotras, de las personas que atravesamos por estos procesos naturales, mujeres y personas menstruantes. Esa fue una de las experiencias más impactantes que me he topado dentro de este tema. Y también obviamente hay, eh, eh, por ejemplo, yo no sabía que la sangre de la menstruación se utilizaba, por ejemplo, para el cuidado de las plantas. Existe un proceso casero donde se recolecta la sangre de la menstruación y después de algunos pasos se utiliza para regar las plantas o que se utiliza como parte de muestras de arte. Bueno, eso ya son cosas que salen de lo que nosotros normalmente pensamos, ¿no? Y cómo queremos dibujar nuestras realidades respecto a nuestros procesos biológicos naturales. Pero como les digo, el tema de la menstruación libre fue algo que me llamó mucho la atención. De hecho, eh, en el transcurso de la pandemia lo puse en ejercicio, ¿no? Sobre mí misma, porque tenía la posibilidad de estar en la casa y debo decir que es una cosa muy distinta porque nos crían con estos tabús, nos crían con una estigmatización, nos crían con miedo, nos crían con vergüenza y cuando te apropias de esos procesos, ¿no? Creo que es más fácil eh, incluso empatizar o entendernos y saber qué es lo que nuestro cuerpo requiere, qué es lo que nuestro cuerpo puede aceptar, qué es lo que a nosotras también nos es válido para nuestra salud menstrual integral. Por eso yo en una intervención anterior les decía, es que no todos los productos son para todas, no todas podemos utilizar la copa, no todas podemos utilizar las toallas, no todas podemos utilizar los tampones, ¿no? Y entonces ese tipo de procesos debería también ser parte del entendimiento de una salud menstrual integral. Eso es lo que les puedo compartir por ahora. Muchas gracias, Dani, por contarnos esta experiencia.
Y claro, o sea, también comentarles igual una experiencia que conocí en la comunidad Secoya, que estuve hace algunos años trabajando en un proyecto que, como dice Dani, en este caso era valorada en esta comunidad la menstruación y visto como algo natural y que lo dejaban fluir. En cambio, en esta comunidad que tuve la oportunidad de conocer y compartir algunas semanas, les aislaban, por ejemplo, las mujeres menstruantes. Tenían como una casa, como unas chocitas que adecuaban para las mujeres menstruantes, por ejemplo, para que realicen trabajos de artesanía, de bordados y esas cosas, pero no podían estar en contacto con el resto de personas de la familia. Y también, por ejemplo, no podían ingresar a la cocina a realizar a cocinar o a preparar alimentos, no podían hacer eso, y eso se mantiene en algunas comunidades, sobre todo amazónicas de aquí del Ecuador. Y bueno, de ese tema, si quieren profundizar un poco, hay una tesis que se hizo en la Flaxo, que se llama La Amazonía, Atlas Alimentario de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Ecuador. Ahí se menciona un poco este tema que me parece súper importante. Y además, justo hablando de este tema del tabú que se mencionó al inicio, por ejemplo, en otros países es tenaz, porque por ejemplo en Nepal la regla la viven las mujeres en el cobertizo para los animales, las excluyen totalmente en condiciones súper precarias e infrahumanas, que incluso había una experiencia de que mujeres habían muerto porque eran atacadas por animales, y etcétera. También en Japón, el desequilibrio menstrual para preparar, por ejemplo, alimentos, específicamente el sushi, no les permitían acceder siquiera a la cocina a preparar estos alimentos. En Malawi la regla es totalmente un secreto, evitan hablar a toda costa de la menstruación como tal, y no se enteran las niñas ni las mujeres, las personas menstruantes, sino hasta cuando ya les llega la regla, ¿no? En Ghana igual el tema y eso pasa también aquí, creo que es algo generalizado que se mencionaba, que dejan de asistir a las escuelas por tener la regla. Y así hay varias experiencias, ¿no? En Afganistán igual leía un tema súper impactante que, por ejemplo, de acuerdo a sus creencias y religiones y demás, no se pueden duchar las mujeres cuando están con la regla, y eso ha provocado, según algunos estudios y reportajes, muchísimas infecciones y problemas de salud a las mujeres, ¿no? Y eso igual, como les comento, aquí en Ecuador también lo podemos ver, o sea, hay investigaciones y estudios en varias comunidades, en zonas populares, que quizás también se replican estas prácticas que son totalmente vulneradoras de derechos. Ahora, igual, primero agradecerles a todos y todas por seguir en este espacio, en este empute. Ahora quiero darle paso a Valesca, de igual manera, para que nos comente si tiene conocimiento de alguna experiencia y si conoce respecto al ejercicio de la salud menstrual, algún proyecto o experiencia sobre este tema. Valesca, te escuchamos. Sí, cuando hicieron esta pregunta yo me acordé de la campaña que se llama, me parece que Libres e Informadas, si no me equivoco, creo que ese es el nombre, de las compañeras de Surcuna y más organizaciones a nivel nacional, en las que, si bien el objetivo no era para nada el tema de la salud menstrual y la menstruación digna y demás, esta campaña tuvo como objetivo visibilizar el acceso, particularmente de las niñas, adolescentes y mujeres a nivel nacional, su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia, o al menos los meses más duros de la pandemia del año pasado, ¿no? Entonces, esta encuesta era a nivel nacional, y como parte del proyecto se entregaban unos kits en los que, y eso me pareció muy, muy bacán, recuerdo que venían como un paquete de 5 toallas sanitarias, pero las de tela, que eran las que estábamos hablando, un jabón para lavar específicamente estas telas de las toallas, y también incluía, por ejemplo, un folleto sobre la menstruación, el tema de la menstruación digna,
porque el tema de las toallas sanitarias desechables, de tela, cómo lavarlas y todo esto, ¿no? Qué hacer, cómo cambiarlas. Incluso también vino creo que una o dos pastillas anticonceptivos orales de emergencia, también el tema de cómo usar anticonceptivos. Bueno, fue algo muy completo, ¿no? Y creo que a eso también nos referimos y creo que enmarca muy bien lo que veníamos hablando todo este rato, ¿no? De que no solamente es un tema de entregar toallas sanitarias o insumos en específico, sino toda la integralidad que abarca la salud de las mujeres. Creo que al final de eso estamos hablando, ¿no? La salud integral de las mujeres, de los cuerpos menstruantes y que no solamente, como decía Juanita en su momento, es la ausencia de enfermedad o algo así, sino es todo estos derechos, ¿no? Que muchas veces se ven vulnerados o agudizados por distintas situaciones. Entonces, creo que esa es la que a mí de alguna u otra forma me ha como parecido bastante impactante. De ahí, así como la Dani, he escuchado mucho esto del sangrado libre. Personalmente no conozco a nadie en Ecuador que lo haya hecho. Funciona creo que mucho en Europa y todo esto, pero no conozco iniciativas, al menos en Ecuador o en Guayaquil, que promuevan. Me parece interesante porque igual y todo este estigma, ¿no? Alrededor de todas las cosas que nos hacen creer sobre nuestra salud, incluso el parto y bueno, cosas que ya tienen mucho que ver con ese lado. Igual y también no sé hasta qué punto este tema del sagrado libre o sea, se permita y sucede en Ecuador, ¿no? Creo que las condiciones, al menos son un poco complicadas desde mi perspectiva, teniendo en cuenta la situación de las mujeres, específicamente si hablamos de mujeres en vulnerabilidad, situaciones de precarización laboral, etcétera. Pero igual y me parece muy interesante esta idea de solo dejarlo fluir. Incluso he escuchado, no sé quién en su momento me dijo esto de retener la sangre, de que, ok, muchas veces ya cuando tú menstruas solo la botas, digamos, y ahí tienes la copa o lo que sea, pero ahí era todo un tema con el sangrado libre, no es que solamente dejarlo fluir, el sangrado menstrual, sino también incluso ejercicios de la pelvis para tú lograr y saber cuándo vas a menstruar o cuándo va a caer fluido y retenerlo. O sea, eso me parece a mí como súper, súper interesante y cómo desde esa perspectiva podemos, nuestro cuerpo lo podemos controlar y conocerlo muchísimo más. Creo que también la industria particularmente en Ecuador, ha acaparado todo este tema de la menstruación y claro, ¿no? Incluso te venden jabones y cosas innecesarias, muchas veces solamente para que gastes plata y nada, y no se habla de manera integral. Eso por mi lado. Muchas gracias, Valesca, por tu intervención, por tus comentarios. Yo igual insisto en que debemos reenfocar siempre los esfuerzos en la salud menstrual y no solo en el manejo de la higiene menstrual, como decía también Juanita y las otras compañeras. El manejo de la higiene menstrual es, por supuesto, esencial, ya que proporciona información y acceso y facilita el uso y la eliminación de artículos sanitarios durante un periodo menstrual. Sin embargo, esto corre el riesgo también de subestimar la importancia de los temas más amplios que están en juego, ¿no? Como la gestión de la salud menstrual, que incluye factores sistémicos, socioculturales, que ya hemos mencionado, que son esenciales para el desarrollo desde la nutrición, el medio ambiente, el género, la equidad, los derechos. Y también mencionar que, como ya igual lo mencionó algunas de las compañeras que han intervenido, pero no se ha enfocado mucho en ese tema, de que muchas mujeres y personas menstruantes tienen muchísimas complicaciones al momento que les llega la regla. O sea, tienen unos cólicos terribles que incluso algunas de ellas tienen que ir al hospital como porque se descompensan un montón, ¿no? Y tienen que ponerles sueros, medicinas y demás para el dolor, analgésicos. Y son muchísimos factores realmente que se puede, y muchos subtemas que se pueden abarcar dentro de esta conversación, pero el tiempo tampoco nos alcanza como para profundizar tanto, pero quisiéramos también ya abrir el espacio, antes de abrir el espacio a las personas que nos están siguiendo en el empute hasta esta hora. No sé si alguien de nuestras invitadas quiere complementar con algún comentario o adicionar algo a sus exposiciones. No sé si Jairen, Juanita, Dani o Valesca quieren comentar algo más o ya damos paso
a las personas que quieren realizar alguna pregunta o comentario que están conectadas en el empute. Yo creo que podemos darles paso a las personas que estaban pidiendo la palabra, chicas. Hola, hola. No, no tenemos a nadie. Bajaron la manito, como decimos acá. A ver, tengo en este momento una solicitud. Un momento. Ahí va. Emi acaba de abrir el micrófono. Bueno, asimismo los invitamos a participar. Si desean comentar algo, alguna reflexión o algo, por favor, activen el micrófono, me va a salir la solicitud y yo les agrego. Lo mismo si desean dejar algún comentario en los DMs o como un mensaje abierto para el empute, bienvenido. Emi, estás como hablante. No te escuchamos. Hola, pues ahí ya me escucha. Sí. Ya, perdón, no lograba conectarme. Sí, yo solo quería decir algo rapidito sobre la intervención que hizo Jairén y también este artículo de este señor que escribe para ese portal que se llama Cuatro Pelagatos, pero no creo que sea un ejercicio periodístico, sino más bien un artículo de opinión. Y me parece que están omitiendo un tema importantísimo que varias compañeras han mencionado, que es el de la educación. El tema de la educación es un derecho fundamental y está bastante relacionado como un componente estratégico que debería estar dentro de la salud menstrual. Me parece que el señor no tiene ni idea. Tampoco, también su artículo es un remix de opinión sobre la primera Asamblea Constituyente, los gobiernos populistas y la propuesta de ley sobre salud menstrual. Creo que fue más bien una pulsión de ese señor que escribe para ese portal. Pero lo que a mí más me preocupa es la dimensión rural de la salud menstrual, de las cifras que tenemos del periodo anterior, 2019-2020, alrededor de 4 millones y pico de estudiantes están en el sistema, en educación general básica y bachillerato. En estos dos espacios sabemos que puede iniciar y continuar el proceso de menstruación. Son 4 millones de estudiantes, la mitad mujeres, y más del 70% me parece que son, sí, el 74%, que son más de 3 millones, están en instituciones fiscales. Son más de 12.000 instituciones fiscales y son las cifras que creo, no sé si las tomaron en cuenta, pero deberían ser importantísimas para conectar con el tema de salud menstrual, porque la deserción en el espacio rural está conectada con este proceso. Al inicio, algunas mujeres, no sé si la mayoría, tienen este problema y ya no van a la escuela, dejan de ir a la escuela. El costo en la ruralidad es uno versus el costo en el espacio urbano para solventar todo este proceso de salud. Algunas compañeras decían que no se ha tomado en cuenta el tema de los antibióticos, el dolor que viene con este proceso, los cambios físicos, emocionales. Es todo un tema integral que no se circunscribe solo al uso de un mecanismo, de una toalla o de una copa, sino a todo un proceso integral que debería ser tomado en cuenta. Nada más de eso. Igual sí también apoyar el tema de que debe tener una mirada integral que no omita varios componentes importantes como el acceso al agua, el tema ambiental y el tema de la educación. Yo quería conversar, o sea, sobre una experiencia respecto al dolor también. Lo que es importante tener el acceso a la información, incluso en nuestra etapa como adolescentes, porque a veces esto no se habla con los padres o las madres o nuestros cuidadores más directos, tal vez por vergüenza, desconocimiento, entre otros. Entonces yo recuerdo que tenía unos dolores horribles en la adolescencia, creo que fue los segundos, o sea, ¿qué será? El primer año que tuve mi primera menstruación, me dolía horrible, horrible.
era impresionante, era incapacitante ese dolor. Yo estaba muy, muy, muy pequeña, entonces me acuerdo que fui donde el doctor, mi papá me llevó y bueno, el doctor recuerdo que me dijo, me preguntó cada cuánto, cómo es su dolor, tal cosa, y le dije, la verdad es que me duele, yo lloro del dolor, no me levanto de la cama y no puedo levantarme ni siquiera a hacer los deberes. Entonces el doctor me dijo, ¿sabe qué? Es normal. Me dijo, su dolor es normal, usted como recién ha menstruado, no sabe mucho sobre esto, pero es normal que le duela. A unas mujeres les duele más, otras menos, así que no pasa nada, ya, como me dijo, váyase prácticamente. Y así estuve durante 5, 6 años con esos dolores, me tomaba pastillas porque yo decía, bueno, me imagino que sí es normal el dolor y lo que yo tengo que hacer es medicarme, porque me tomaba las agüitas con plantitas y eso, pero no me ayudaba. Entonces, hasta que no, pues fue demasiada la situación, igual el sangrado, y fui donde una ginecóloga y ella me dijo que no es normal, que tenía ovario poliquístico y que tenía el endometrio muy grande y un montón de cosas que para mí fueron como, wow, o sea, como que todo esto tuve durante todo este tiempo y no sabía. Y es como súper complejo la normalización del dolor en la menstruación para las mujeres y las personas que menstruan. Entonces, esto es algo como que hay que desmitificar. Hay un movimiento que de muchas doctoras que ha salido en los últimos años, que es hablar sobre la endometriosis, por ejemplo. Qué importante es desmitificar el dolor en la menstruación y dar información respecto a que no es normal y que nosotros necesitamos un sistema de salud y sanitario que tome en cuenta esas necesidades. Y recapitulando también lo que mencionó Emi hace ratito, que a la final este tema de la menstruación se conecta un montón con todos nuestros derechos y en mayor o menor medida o los limitan o nos permiten ejercerlo de forma más digna. Por ejemplo, el derecho al agua y al saneamiento, y todos estos derechos, estos servicios, no solamente es los que tienen que darlos y ya, sino que tienen que tener incluso estos estándares de que sean asequibles, de que sean adaptables, de que sean seguros y que nada. Y que me parece importante desmitificar el dolor y tener acceso a información no solo en la gestión de la menstruación, sino también en los procesos que pasan en nuestro cuerpo. ¿Qué es una endometriosis? ¿Por qué nos duele esto? Tenemos ovario poliquístico, que no lo conocemos y por eso a veces ni siquiera nos podemos levantar a la universidad, al trabajo, a cuidar a los hijos o simplemente hacer alguna actividad diaria que nos permita vivir de forma más digna. Eso. Muchas gracias. En ese sentido, yo también quisiera opinar, Vane. Dale, Gracias. Sí. Dale, sí. Sí, yo creo que es sumamente importante y lo hemos dicho mucho y lo hemos dicho, creo que casi toda esta noche, ¿no? Todas las personas que han participado, muchísimas gracias también. Pero qué importante es por medio segundo recordar que sí es verdad que a nosotras nos pasa esto y que a nosotras nos pasa esto desde los 8 años, desde los 9 años de edad. Justo comentaba que hay muchos estudios que en la costa menstruamos antes que en la sierra, quizás por clima, quizás por alimentación, no lo sé realmente, pero suele pasar, ¿no? Pero qué importante recordar que estamos hablando de niñas que están pasando por esto entre el desconocimiento, entre la vergüenza, entre el no tener los medios y el acceso a agua, ¿no? Todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero siempre recordando que existen, o sea, es como, existe esta diferencia y esta desconexión de lo que decía, por ejemplo, la asambleísta que nos contaba ayer en el día de hoy, ¿no? De esta desconexión de que ya tienen suficientes derechos, ¿no? No pidan más. Y también cuando hablamos de ya tienen suficientes derechos y hablamos de ya hay muchas luchas alrededor, nos estamos concentrando en la idealización de las mujeres adultas luchando, ¿no? Y nos olvidamos que también hay niñas detrás que tienen sus propias voces y que también están exigiendo poder acceder a este tipo de insumos, pero no solamente, como decíamos, a las toallas, a las copas, etcétera, sino a todo lo que significa la salud y la gestión menstrual. Y que existen estas niñas, ¿no? Estas niñas, estas adolescentes, incluso existe todo el estigma que cuando hablamos de adolescentes menstruantes, también ya está la sexualización de por medio, ¿no? Es como, entonces ya estás apta para gestar, ya estás apta para parir, o ya estás lista para que te miren los chicos, y pasa mucho esto, ¿no? O sea, es todo lo que pasa alrededor de la menstruación en nuestros cuerpos y cómo se atraviesa y cómo lo gestionamos y lo mencionamos, etcétera. Entonces sí me parecía como muy interesante. Y otra cosa es muchas personas que hemos trabajado en movilidad humana, que ya lo han dicho acá, pero si por un segundo pensamos a todas estas personas que han caminado el país entero, que han caminado países enteros, creo que sí, entendemos que les hace falta comida, alimentación, casa, etcétera,
pero nunca nos sentamos a pensar, ok, en estas personas caminantes hay mujeres, hay cuerpos menstruantes, ¿no? Hay mujeres, niñas, adolescentes y personas menstruantes y que también van a tener esta necesidad, pero no se nos pasa por la mente pensarlo, no se nos pasa por la mente mirar las otras cosas, incluso cuando trabajamos en temas de movilidad humana, incluso cuando hablamos de la empatía, incluso cuando trabajamos temas feministas como tal, a veces nos olvidamos todo el resto de aristas que existe dentro de las necesidades básicas de la dignidad humana como tal. Era como un poco mi reflexión, ¿vale? Muchas gracias, Gaby, por tu aporte, por tu reflexión. Sí, son muchísimos temas, como les decía, son temas para abordar sobre la menstruación, sobre los cuerpos, sobre las diversas condiciones en las que se encuentran las mujeres y cuerpos menstruantes. Y bueno, nosotras también desde el activismo y desde estos espacios tratar de empujar realmente estas acciones y propuestas para que exista una garantía de derecho al acceso a la salud y a la salud sexual y menstruante y de la salud y la menstruación de las personas menstruantes. No sé si es que hay alguien más que desea comentar algo, si está alguien a la espera, si no podríamos ir ya como cerrando este espacio. Antes de eso, igual solamente... Yo antes de irme, quería contarles algo rapidito y es algo que yo primero pensaba que así pasaban a todas, ¿no? Yo cuando era adolescente y empecé mi proceso de menstruar, el que hace mi acompañamiento no es mi mamá, sino que es mi papá, ¿no? Y yo juraba en el colegio que a todas las niñas también les pasaba lo mismo y que no sé qué. O sea, una vaina ahí de quizás pensar que todas las realidades eran iguales, ¿no? Y lo hace mi papá y algo que decía la compañera era que, claro, que piensan qué pasa con la niña que va creciendo y que marca el proceso menstrual. Y recuerdo tanto que mi papá me repetía, por favor, Juana, no te acerques a los niños, me decía mi papá. Por favor, Juana, quédate quieta, Juana. No andes inquieta, Juana. Era como que esa etapa me inmovilizaban un poco, ¿no? No salgas, no brinques, no saltes, no vayas para allá, quédate aquí, no te muevas, etcétera. Y por eso, con mucha más razón creo, ahora que ya estoy adulta, mucho más grande, que cuando hablemos de salud menstrual tiene que ser para la sociedad en general, ¿no? Sobre todo porque cuando somos cuidadores o cuidadoras de adolescentes, de niñas, que además necesitan ese acompañamiento, creo que es necesario hablarles desde la realidad, no cargarlas de prejuicios y de cosas de imposibilidades, ¿no? Porque además es siempre decir, no puedes, no estás lista, no se puede hacer. Solamente comentarles eso y que se piensen el generar más espacios de diálogo. Yo que les comenté hace un momento que estaba fijado. Ya, ahí está. Juanita, se cortó el audio hace un momento, no sé si puedes repetir. Te quedaste en la parte en que tu padre te decía que no salgas. Ay, no escucharon nada, pues. A ver, Es que se cortó. No, lo lamento porque seguro es por mi señal. Creo que tuviste algún problema de conexión. Que una de las cosas que creo, y esta es la conclusión, ¿no? Que una de las cosas fundamentales es que cuando hablemos de salud menstrual, tiene que ser para la sociedad en general. Tiene que pensarse para los cuerpos que menstruan y los cuerpos que no menstruan. Porque así como hay mujeres que menstruan, hay hombres que menstruan. Y así como hay hombres que menstruan, también hay hombres que no lo hacen. Pero algo que va a pasar casi siempre es que vamos a estar cerca de una persona menstruante, de una niña menstruante, de un adolescente menstruante, etcétera, y que es necesario a veces tener respuestas adecuadas y sobre todo no limitaciones. Quitarnos esos prejuicios y esas cargas de cosas alrededor de la menstruación y además imposibilitar, ¿no? Porque decimos no saltes, no brinques, no saltes, es como también decir no hagas deporte, quédate aquí, imagínense en esa frase, no te acerques a los niños. Es como que yo fuera un riesgo, ¿no? Y creo que sí es importante, y quizás también, bueno, mi papá es un hombre gigante de edad, y es también pensar en cómo universalizar el tema, ¿no? Abrirlo y visibilizarlo y que además puedan contar, ¿no? Que de una u otra forma hay algo que dijo alguna compañera hace un rato y es que todas y todos somos responsables de estos procesos, ¿no? Eso nada más. Y que tengan buena noche, lo que queda.
Gracias, Juanita. Me comentan que sí te escucharon. Creo que solo la conexión mala era la mía. Así que me disculpo por eso, que eso fue un tema de conexión igual. Como les estaba diciendo, recuerden que el espacio El Empute fue creado para ustedes. Esperamos que se unan a este espacio, que puedan inscribirse, llenar el formulario. Quiero agradecerles igual a todas las compañeras, a todos y todas quienes han estado esta noche para abordar este tema. Y también ya les voy a dar paso con Génesis, pero me pidieron también hacer un anuncio sobre este día viernes es la audiencia de Lesbi Maternidad en Guayaquil. Igualmente les mantendremos informados a todas y todes en nuestra red social del Empute. Les pedimos que estén pendientes y bueno, les seguiremos informando esto. Le doy paso a Génesis y yo me despido. Muchas gracias a todas y todes por haber compartido este espacio. A quienes están hasta esta hora, muchas gracias y espero encontrarles la próxima semana. Un abrazo a todas. Gracias a todas y todes. Nada, quería recordarles que el próximo 20 de julio tenemos otro space sobre responsabilidad masculina frente a la salud sexual y reproductiva. Va a estar muy interesante. Coméntenles a sus compas para que se conecten y para seguir conversando. Y gracias por quedarse hasta tan tarde y con nosotras nos vemos hasta el próximo space en este lugar de ternura radical. Hasta luego.